Bienvenidos a la segunda sesión de simulador. Recuerden, la lista de asistencia es simplemente para saber si están listos o no para la asistencia, ¿sí? Recuerden conectarse a las sesiones de Zoom en caso de que no se pudiera mandar un mensaje privado o algo por el estilo, ¿sí? Si no existe un mensaje privado o algo que realmente avalga que, pues, por ejemplo, que te dijiste conectado y que en la sesión de Zoom no están, es falta. Entonces, para que lo tengan en consideración. Eso lo comento por los que estén llegando a ver esta grabación. Bueno, el domingo pasado, estuvimos platicando sobre, ya nos quedamos en la descripción de producto o servicio, en donde ya estuvimos analizando un poquito, un poquito los productos que queremos ofrecer y hasta dónde queremos ofrecer. El día de hoy quiero que repasemos o repensemos un poquito de lo que se ha platicado en proyección de ventas y en este primer bloque estemos con el pronóstico de la demanda, ¿sí? El pronóstico de la demanda sí es sumamente, es importante para las empresas para poder tener por lo menos un plan estratégico hacia lo que creen que van a vender. Es decir, ningún pronóstico, como ninguna persona que piense que lee el futuro, va a ser exacto. También el pronóstico, como es a futuro, no es exacto. Hay cosas de las cuales no se pueden prever, como por ejemplo una pandemia, como lo que llegamos a vivir hace ya 2 años, ¿no? O, por ejemplo, alguna situación económica derivado de alguna mala decisión política que no se haya esperado. Entonces, hay cosas que aunque son difíciles de pronosticar, pero que de alguna manera, entre más consciente hagas un pronóstico de ventas, es más probable prepararte y estar atento a cualquier vicisitud y sobre todo ver de qué manera sí puede funcionar la compañía o de qué manera puede llegar a tener buenos resultados la compañía. Entonces, va desde ahí, la idea de un pronóstico de la demanda va en la parte de ver los factores o ver todos los factores que vas a tener conforme a lo que ya has vivido o si es un pronóstico de demanda de un emprendimiento nuevo, pues por lo menos anticiparnos o tratar de poner, ¿sabes qué? ¿Cuáles serán nuestros límites al inicio del negocio? ¿Vale? Dentro de esto, quiero platicarles o recordarles, en caso de que ya lo hayan visto, sobre dos métodos. Uno, sobre, este, bienvenido Higinio, ¿declaraste asistencia, Higinio? Ah, Sí, ok, profe. Bien. perfecto. Ok, buen día, excelente. Entonces, este, estábamos desde la parte de el método cualitativo es muy bueno para cuando no tienes un antecedente de ventas o no sabes cuánto se ha vendido anteriormente, pues que de alguna manera tú puedas empezar a hacer un pronóstico de lo que vas a vender. Y aunque hay muchos más métodos cualitativos y también hay otros que vamos a ver cuantitativos y hay otros más, quiero centrarme en estos tres cualitativos como para una pauta de cuando ustedes estén en el mundo del emprendimiento. Es decir, en el mundo del emprendimiento, pues, lo que pasa es que todavía no generas o no tienes los datos suficientes de cuánto vas a vender, porque apenas a muchos de ustedes o muchos de ellos están apenas conociendo su mercado, ¿no? Es decir, algunos a lo mejor no han emprendido o no han tenido un trabajo relacionado para saber las dimensiones y pues conlleva tiempo a lo mejor adecuarse a saber cuántos son los límites dependiendo de las estrategias que hagas de tu negocio. Entonces, los métodos de aquí van en función de preguntarle a alguien más. El primer método es pregúntale a expertos, o sea, hace método Delphi. El método Delphi lo que hace es buscas a expertos del sector al que tú te dedicas, en este caso puede ser ya son de limpieza, expertos en el sector de la limpieza. Y me acuerdan el otro negocio, ahorita lo tengo borradito, es limpieza. ¿Y cuál es el otro? Embutidos. Embutidos, eso. Bien, limpieza y embutidos. Entonces,
un experto en el sector de a lo mejor comercial o el experto a lo mejor en el sector de cárnicos y embutidos, o un grupo de personas que fuesen expertos que te cuentan sus experiencias para que a partir de eso pronostiques tus ventas de cada mes durante cierto tiempo, en donde invitas de 5 participantes, de 5 expertos a 30 participantes, que sean de cualquier lado y que te vayan dando como sus pronósticos en números, y a partir de eso tú vas conciliando y vas haciendo como un promedio de lo que te dijeron y generas tu primer año de pronóstico de ventas, ¿sí? Hay muchas ventajas y desventajas de empezar a utilizar expertos, ¿no? Por un lado, pues creo que el valor cualitativo que te arroja que estas personas empiecen a decirte lo bueno y lo malo de tu negocio, pues te va a dar muchas pautas, te va a dar muchas pautas para cómo operar incluso, no solamente te va a dar números, te va a dar estrategias, te va a dar buenas prácticas, te van a dar de alguna manera una experiencia que aún no tenías, pero una experiencia ajena, ¿no? Entonces es muy importante o es muy padre cuando utilizas el método Delphi aprovechar la experiencia, aprovechar el momento también para no solamente arrojar números de manera simulada, sino también a lo mejor alguna experiencia, algo que te puedan compartir para no caer en los mismos errores o tratar de llegar a los mismos aciertos. Ojo, esto también conlleva alguna especie de desventaja, ¿sí? O muchas desventajas. La primera es que, bueno, al final del camino todos van a contar bajo su experiencia. Por más experto que sea en el sector de limpieza o sector de embutidos, pues de alguna manera u otra te van a contar bajo sus circunstancias del entorno, bajo sus condiciones internas, bajo su personal, etcétera, y sería complicado que suceda algo exactamente como le sucedió a ellos. Segunda, eh, ajá, pensé que ibas a comentarme algo. ¿Higinio? ¿Higinio, estás bien? No, no, profe. No, no. Ok. Un error aquí en el celular. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, otra desventaja que tiene el método Delphi es que es sumamente costoso si vas a pagarle a los expertos. Digo, porque para que una persona dedique su tiempo y que vaya contigo y que sean desde 5 a 30 participantes, a menos de que tengas una red de contactos muy fuerte de tu competencia o de personas que se dediquen a lo mismo que tú, pues habría que hacerles el llamado, ¿no? O sea, por más Zoom que exista, por más Meet que exista, de alguna manera u otra, es muy probable de que en algunos tengas que desembolsar algo y entonces suele ser ya un método, siendo desde el método formal, el método Delphi puede ser muy caro, ¿no? ¿Sí? Y entonces, de alguna manera u otra, el problema es eso, ¿no? De que requieres del tiempo, dedicación, esfuerzo de personal experto y uno, no siempre tienen tiempo, dos, probablemente si tienen tiempo algunos de ellos te cobrarán y no es barato, ¿vale? Entonces, ahí tenemos el primero. El, el- el segundo, el segundo método es el método de encuesta de mercado de consumo. El método de encuesta de mercado de consumo, lo que hace es no le preguntes a los expertos, pregúntale a las personas que van a consumirte, ¿sí? No a los clientes que ya van o irían a tu establecimiento, a los que van a tu establecimiento, sino a mercado potencial, o sea, hace un grupo de personas, un grupo de personas que, bienvenido, Alejandro. Sí, sí, también declaras asistencia. Declara asistencia, ¿vale? Muy bien. Entonces, estamos en la encuesta de mercado de consumo, la clásica encuesta de mercado, la que ustedes conocen, que van a preguntarle a un grupo de personas. Esta tiene una ventaja, la ventaja es que pues, es bueno siempre platicar con tus futuros clientes o con tu mercado potencial y a lo mejor es un método indirecto de promoción en donde saben tus intenciones de ponerte y también de alguna manera
vas ubicando a quienes vas a atender. Por otro lado, pues también sirve como una herramienta de saber qué quieren y cómo lo quieren. Así ya te vas, anticipando a las problemáticas e inclusive si lo hiciste antes de poner tu negocio, te sirve mucho para saber en dónde sí ponerte y en dónde no ponerte, en dónde fuiste mejor aceptado, en dónde fuiste menor aceptado, porque algo de lo que con muchos negocios adolecen, sobre todo al inicio, es que cometen el pequeño error, pero que podría ser grave, el pequeño y grave error, perdón, que abren sus puertas de sus negocios sin ni siquiera haber asegurado ninguna venta. Es decir, los negocios se apalabran, desde antes ya se van consiguiendo clientes, antes de abrir el negocio. Y entonces la encuesta de mercado de consumo te va apalabrando con tus futuros clientes. Muy bien, tu desventaja como encuesta de mercado de consumo es que en el punto de vista de pronóstico de ventas, creo que es de alguna manera peligroso fiarnos de solo las respuestas del mercado de consumo, sobre todo si la redacción de las preguntas no ayudó a su respuesta. Es decir, preguntas que sean muy ambiguas o que vayan hacia una respuesta social, se prácticamente desecha el cuestionario. Es decir, imagínense que yo te hiciera una pregunta de una encuesta que se te dijera que si te gusta leer. Probablemente la respuesta más habitual debería ser no, la mayoría, por lo menos lo que las estadísticas mexicanas dicen, que leemos bien poquito en lo mexicano promedio. Pero por otro lado, pues obviamente se ve mal en algún grupo social que digas que no, y probablemente la respuesta en las encuestas dirán que sí. Es lo mismo como cuando encuestas a un familiar o a un amigo que te preguntas que si va a consumir tu producto y obviamente por quedar bien te dirá que sí, pero sus bolsillos dirán lo contrario. Entonces, ahí tengan cuidado, mucho cuidado de uno, a quién le preguntan y dos, cómo preguntan. ¿Sí? Entonces, la desventaja es que se puede echar a perder la encuesta si se aplica algo mal. Segunda cosa de desventaja, el público tiene o el mercado tiene la peculiaridad de no conocer todo de lo que realmente quiere. Esto es bien interesante. ¿Te da una pauta y una referencia de lo que va a requerir el consumidor? Por supuesto que sí. Pero por otro lado, el consumidor solamente recomendará experiencias excitantes. Es decir, cuando un consumidor va a un negocio y tiene lo que él quería, se irá contento. Pero cuando un negocio tiene más de lo que quería, se irá muy contento. Y esa es la diferencia. Entonces, no nos dejemos engañar con solo las respuestas del consumidor. Habrá que después llevarlo a un nuevo nivel de sorpresa. ¿Sí? Una sorpresa agradable, claro está. Si la sorpresa fuera desagradable, es todo lo contrario. Muy bien. Entonces, la encuesta de mercado de consumo funciona cuando no tienes idea de cómo va a operar tu negocio, o también cuando te quieres acercar a tus clientes, ¿sí? Otra desventaja que no está acá es realmente si no la vas a hacer tú o si no tienes un equipo para que lo hagan, es sumamente costoso también, ¿sí? Estamos pensando de que, por ejemplo, si le pides a una encuestadora que te haga una encuesta y que te lo lleve, por ejemplo, por 250 exposiciones te van a cobrar 60,000 pesos, ¿ok? Entonces, es sumamente costoso, hay que considerarlo. ¿Sí? Hay que considerarlo dentro de nuestros costos, ¿no? ¿Llega a escuchar bien? Bueno, 1, 2, 3. ¿Y se oye Sí, bien, profe? profe, ¿sí se escucha? Ok. Lo que pasa es que aquí me marcó algo el sistema. Bueno, bien, excelente, porque ahorita viene algo que puede generar dudas. Ok, y esos son o por lo menos los que vamos a repasar. Hay muchos más de pronósticos cualitativos. Ahorita quiero que repasemos también pronósticos cuantitativos, porque de hecho, derivado de los pronósticos cuantitativos, vendrá la primera actividad del día de hoy.
Muy bien. El pronóstico cuantitativo es cuando ya tienes algún número anterior. Funciona con datos históricos y con ventas. Y la idea es que tratas de simular ventas de siguientes años dependiendo del comportamiento de los años anteriores. Sobre todo son buenos métodos para cuando la empresa ya tiene más de 2 años operando, pero se puede implementar o se puede hacer algo cuando tienes menos o cuando tienes un año completo, ¿vale? Los que quiero trabajar con ustedes, los que quiero platicar con ustedes, es el promedio simple, promedio ponderado y, y explicado del promedio, o más bien, en suavización exponencial. Muy bien, entonces, el promedio simple, pues al final de camino es como cuando sacas un promedio, ¿no? Cuando dices 10 más 8 más 10 es 28 entre 3 da igual a 9.3. Ah, perfecto, ese es tu promedio, ¿sí? Es siempre la sumatoria o sea, de los elementos que tienes entre el número de elementos. Entonces, el promedio móvil simple lo que intenta hacer es promediar elementos que tú tengas de datos históricos. Es decir, aquí tengo una tabla en donde pongo unos ejemplos donde imagínense que, bueno, demanda histórica lo que parece hacer aquí es 2020 y aquí tiene la tabla en donde tú ya vas calculando los valores de promedio. ¿Ok? Hay algunos, aquí en el 2021 hay algunas situaciones, pero quiero que entiendan lo que vamos a hacer, o para vida de ejercicio, si llegaran a ser promedio móvil simple, se calculan el mes, por ejemplo, si quieres calcular marzo, por ejemplo, imagínense que esto fuera, en vez de demanda histórica, pronóstico 2023, ¿no? Y aquí ya tuvieras, por ejemplo, todo 2022. Si quisieras calcular marzo 2023, tendrías que ocupar marzo 2022, o sea, lo que sucedió exactamente en el año anterior, más 2 meses previos de lo que sucedió en el año anterior. ¿Me van siguiendo? Entonces, por ejemplo, esta tabla te dice marzo 2021, en este caso esta tablita, marzo 2021 se calcula con marzo 2020, febrero 2020, enero 2020, en donde, por ejemplo, es 5,000 más 6,500 da 11,500. 11,500 más 8 da 19,500. 19,500 entre 3 da 6,500. ¿Ok? Y así sucesivamente. Aquí hubo una situación, aquí nomás que como imagen ya no se puede cambiar mucho. La idea es que abril del 2023 o 2021, si quieren irse como con el valor de la tabla que está aquí, se calcula con abril del año pasado y sus 2 meses anteriores, marzo y febrero. Mayo 2000, este mayo que está en la parte derecha, no sé si alcanza a ver, que dice pronóstico 2021, mayo, es con el mayo de la demanda histórica, justo lo que pasó el año anterior y sus 2 meses anteriores. Así sucesivamente, ¿ok? Yo sé que dicen, es que hay más meses anteriores, pero para evitar que fuera demasiado suavizado los cambios, lo que queremos hacer es nada más agarrar 3 elementos como tal. Y en este caso es el año anterior más sus 2 meses anteriores. ¿Ok? Y la idea es que lo pongamos en bastantes ejemplos para que lo podamos seguir, ¿vale? Vamos, si quieren, me voy a poner en una pantalla diferente, en una pizarra. Voy a hacer números, vamos jugando con números aquí. Y enero, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Junio. Yo creo que con eso es más que suficiente. Pongamos que enero vendimos 100, febrero vendimos 120, marzo vendimos 115, abril vendimos 140, ok, mayo 150 y junio 130, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero calcular marzo del siguiente año, tendría que hacer 3 sumas, ¿verdad? ¿Cuál, cuál y cuál? De mayo, Si yo quiero calcular marzo del siguiente año. marzo, Tiene que estar en febrero y enero. ¿no? ¿Mandé? ¿Puedes calcular con los 2 meses anteriores, en febrero y enero? Febrero y enero. Y marzo del año anterior. Marzo. O sea, hace 115 más 120 más 100.
115 más 120 da 235. Más 100, 335. Entre Sí. 3 y ya no sé cuánto da. Ahí sí me ayudan. 335 entre 3 da 111. 111.6. ¿Correcto? Entonces, ya sé, en el pronóstico pronóstico para marzo es 111.6. ¿Sí? Para abril, agarro abril del año pasado hasta 140 más sus 2 meses anteriores. 140 más 115 más 120. Es decir, 140 más 115 da 255. Más 120 da 375. Sí. Entre 3. 375 entre 3 ya da 125. 125, profe. 125. Para mayo, agarro mayo, abril, marzo. Entonces, 140 más 150, 290. Más 115, 410 o algo, ¿no? 405. 405. 405 entre 3. 322. 135. 405. Ok. Ah, Y se van dando cuenta cómo voy agarrando el año anterior y sus 2 meses anteriores. 130, 150 y 140 debería dar 140 por 3. Son ay Dios, 450 menos 30, 420. Sí. Entre 3, pues ahí sí va a dar 140, ¿no? Y voilà, con eso ya tienes el pronóstico, el promedio móvil simple. ¿Correcto? Ese es el primero. sí. Bien, dejo de compartir y, bueno, ahora me voy a la pantalla. Ok, ¿esto qué sucede? Si se dan cuenta, cuando solamente tienes un año, por ejemplo, aquí dejamos vacío enero y febrero. ¿Por qué? Porque no tienes los elementos suficientes, porque febrero, en teoría, se calcula con febrero del año pasado, con enero, con diciembre, ¿sí? Y enero se calcula con enero del año pasado, con diciembre y noviembre del año antepasado, ¿sí? Porque son sus 2 meses anteriores. Por eso están en blanco ahí. Ya después buscaremos otro método para encontrar números. O lo que puedes hacer es una simulación progresiva para ver cómo podemos rellenarlos. Para ahí, hasta ahí, con los que tienes, puedes hacerlo. Si tuvieras más de 2 años, ahí sí aplica. 1 año y medio que tengas, ya con eso puedes rellenarlo. ¿Ok? Esto, lo que vean, esto es ya como la demanda histórica, las líneas que están como en guinda y la que está en moradito es como la línea de pronóstico. Muy bien. Lo que empiezan a ver, que esto está como más una línea perfecta, pero no va mucho conforme a lo que sucedió el año anterior. Para poder dar respuesta a eso, hay otro método que se llama método de promedio ponderado. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando hablan, por ejemplo, de darles calificaciones en donde antes les decían 50% examen, 30% trabajo, 20% participación, les estaban dando una ponderación, es decir, que algo pesara más que otra cosa. Entonces, cuando hablamos de promedio móvil ponderado es asignarle un valor adicional a algo anterior para poder a partir de eso nosotros establecer valores. Es decir, por ejemplo, en promedio móvil ponderado lo más normal que hacemos es de los 3 valores. ¿Se acuerdan que teníamos los 3 valores? Los sumábamos y los dividíamos entre 3. Los sumábamos y los dividíamos entre 3 en el promedio móvil simple porque cada uno tenía un 33% de peso, porque eran el mismo peso en promedio móvil simple. Acá lo que hacemos es, o lo más normal es que sea 50% lo que pasó justo en el año anterior, 30% lo que sucedió un mes antes de ese año anterior y 20% a lo que pasó 2 meses antes de ese año anterior, para llegar a lo mejor a una ponderación. ¿Pueden ser diferentes porcentajes? Por supuesto que sí. Los asigna la empresa. Lo que sí es, lo que buscamos es un equilibrio. ¿Pueden ser 60, 20, 60, 20, 20? Sí. ¿Puede ser 60, 70, 20, 10? Sí. Todo depende de lo que le asigna la empresa. ¿Vale? Y aquí la idea es empezar a ponderizar. Para eso me voy al ejercicio, a la pantalla de la pizarra. Quiero que lo calculemos este mismo, lo calculemos con
promedio móvil ponderado, ¿vale? Entonces empiezo a seleccionar y veamos, imaginémonos que la empresa va a asignar a este ejercicio 50 a lo que pasó el año anterior. 30 para lo que sucedió en mes anterior del año. Mes anterior. Y 20 2 meses antes. ¿Ok? Entonces, ya no hacemos la misma suma, ¿no? Entonces, ahora, para calcular, por ejemplo, marzo, este ejemplo, ¿sí? Nos vamos con el promedio móvil ponderado, en donde ponemos, por ejemplo, 115, vamos a multiplicarlo por 50%. Cuando ponemos punto 50, significa que es el 50%, ¿vale? Y esto lo sumamos con 120 al 30%. Y esto lo sumamos con 100 al 20%. ¿Me van siguiendo? Entonces, Sí. bien, la mitad de 115, chicos, ¿cuánto da? 55, 57, 500, 57.5, ¿no? Sí. Y 120 por punto 30, el 30% de 120 da 40, no, menos de 40, 38, ¿no? O algo. 36. 36, más el 20% de 100, pues es 20, ¿no? Sumas las 3, te debe dar 56 más 57.5, 112, ¿no? O algo por el estilo. Toda la suma. 113.50. Ok, 113.50. Entonces, ahí ya tienes el primer valor del promedio ponderado, ¿vale? Lo mismo con los otros. En este caso sería 140, ok, sí, me estoy quedando sin tiempo, 140 por punto 5 más 115, que es lo del mes anterior, por punto 30. Es un poco más laborioso, pero ya que le vas entendiendo es muy fácil también. Y como tal, es un poquito más fiel a lo que sucedió el año pasado, ¿sí? Entonces ya va sacando, por ejemplo, aquí son 70 más el 30% de 115. Así, ayúdenme, por favor, con sus calculadoras. 34.5. 34.5 más el 20% de 120, que sería la quinta parte de 120. No sé. 100 sería menos de 20, sería... Ajá. 22. 22. Excelente. Y eso da, en este caso, de 104.5 más 22, 126.5, ¿verdad? Y así, sucesivamente. Gracias, chicos. Vamos por los tiempos que me va marcando, igual vamos viendo cómo le podemos hacer con el progresivo. Muy bien. Este es el segundo método. Sí, este es el segundo método. El promedio móvil ponderado. El promedio de exponencial simple, ¿ok? Lo quiero explicar para que también lo consideren, aunque más bien que lo tomen en cuenta. Muy bien. El promedio exponencial simple, lo que va a buscar es, no necesitas directamente un año anterior, aunque ayuda mucho que tengas un año anterior. Si tienes un año anterior, ocuparías un año, un mes anterior. Entonces, en el exponencial simple, lo que haces, por ejemplo, imagínense que ya corrió enero y que tenías, en este caso, en enero, pasó que no vendiste 100, vendiste 95. ¿Ok? Entonces, lo que va a tratar de hacer es una suavización y establece la empresa establece el porcentaje de suavización. Por ejemplo, dice, oye, quiero suavizar las cantidades que quiero pronosticar al 30%. Es decir, entre más lo suavices, más te va a dar
o entre más bien, entre menos suavices una cantidad, más te va a dar lo de su justo año anterior. Entonces, cuando das suavización, quieres que se amortigüe y que no sean valores literal lo del año anterior, que tenga como una especie de delay, por así decirlo. Y esa es la suavización. Y lo que busca la suavización es, tú pones el valor para calcular el valor de suavización es lo que sucedió en el año anterior, ¿sí? Sumado con, en este caso, el 30%, multiplique lo que la resta de lo que sucedió en el año anterior menos lo que sucedió en el mes anterior. Y esto sería para calcular febrero. Por ejemplo, si quiero calcular febrero, ¿sí? Ya lo que tendría que hacer es 100 menos 95 da 5. Por punto 30, ¿cuánto da? 5 por punto 30, ayúdenme. 1.5. Exactamente, entonces 100 más 1.5, entonces aquí febrero tendría 101.5 para este ejemplo. Y ese valor de febrero ya lo tomo para marzo. En vez de tomar los otros marzos anteriores, lo que hago es 30%, ¿sí? Aquí ya pongo el valor de, no es cierto, el valor que tiene en este caso marzo, que es 115, aquí ya lo haces para suavizarlo, y le das punto 30, ¿sí? Y el valor que te dio 115 menos 101.5, que fue el valor que ya obtuviste, ¿sí? Y entonces ahora sí, 13.5 por punto 30 y le sumas esos 115. Es 13.5 por punto 30, que es la tercera parte más o menos, que estamos con 4.05. 4.05. Significa que esto es 119.05. Esto sería marzo, marzo siguiente año, por decirlo así. Esto ya no iría, en vez de 111, ya iría 119.5. Entonces, aquí en exponenciación exponencial, lo que vas haciendo es tomando lo del año anterior y haciendo una exponencialización del año anterior menos los resultados que te va dando del mes anterior, ¿sí? Para ir haciendo una progresión o una ascensión exponencial. Muy bien. Entonces, ahí van tomando los valores que están teniendo ahí. ¿Alguna duda, algún comentario? Muy bien. La respuesta es no. Ahí viene el ejercicio. El ejercicio del día de hoy es, van a tener estos valores que están aquí, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, no dice Colima, no dice Villa de Álvarez, no dice el Chanal, no dice nada de eso. Dice zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Los dos negocios tienen esa parte, ¿vale? En donde te da una población en general en la columna 1. Te da cuánto gasta por persona el ingreso per cápita, que gasta cuánto ingresa por persona esa zona. Te da cuánto gasta en restaurantes, aquí lo podemos cambiar, por favor, a cuánto gasta en embutidos y cuánto gasta en limpieza. Los dos por igual, un 10%. Imaginémonos que puede gastar en el caso primero, hasta 560 pesos en embutidos al mes, hasta 560 pesos en limpieza al mes. ¿Ok? Una zona de competencia, es decir, que no estás solo tú en esa competencia. ¿Muy bien? ¿Sí? Y Sí. la idea es que puedan que puedan calcular tu posible mercado. Es decir, tu posible mercado será el resultante de, por ejemplo, pueden gastar 560 pesos cada persona y son 35,000. 560 por 35,000, ¿cuánto da? ¿Cuánto, profe? No lo escuché. 560 entre 35,000.
19.600. No más. No, 19.600.000. Sí. Perfecto. Y eso estamos hablando del 10% de 5.600, que eso multiplicas a 35.000, que es lo que está en la zona 1. ¿Correcto? Muy Sí. bien. Ok. A partir de eso, hay que ver cuánto dinero está disponible por empresa. Y la pregunta es, tienes 15 competencias, pero no te estás incluyendo a ti ahí. La idea es que sí te incluyas para ver cómo de a cuánto nos toca. Es decir, esa cantidad de 19 millones que le salió, ahí dice 15, pero en vez de 15, divídela entre 16. 1.225.000. Y es lo que aparece en el TAM. ¿Ok? Ok. Ok, a partir de eso, ustedes van eligiendo o van designando la zona. Van a tener un valor del mercado y van a tener, y no le hagan caso de que hice por 20 meses, tienen un valor de renta nada más para que me digan qué zona les parece más conveniente. La primera parte del ejercicio es que me elijan en una zona entre el 1 y el 6, es decir, una 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6. ¿Vale? Una vez que elijan la zona, para el pronóstico de ventas, vamos a hacer una especie de porcentajes, en donde van a tener ciertos porcentajes y a partir de eso van a multiplicar. Muy bien, pero por favor, vuélvanse a conectar para terminar de explicar porque me quedan 30 segundos. Ok. Sí, está bien.